con unos invitados súper especiales que vienen del Teatro Profesional de Lara. Y el teatro es un arte escénico que se manifiesta a través de la representación en vivo de historias por actores frente a un público, usando elementos como el diálogo, la gestualidad, la escenografía y la música. La palabra, que proviene del griego teatrón, lugar de la visión, también se refiere al género literario de las obras teatrales y al edificio donde se realizan las representaciones. Ese es el preámbulo para esta conversación, donde los invitados son el señor Germán Torres, quien comenzó a estudiar teatro en el año 2016 en el Teatro Profesional de Lara, con un tercer nivel culminado. Participó a nivel técnico como sonidista y luminista, ha participado en las obras de teatro Sobre Mesa, El secreto de las mujeres, Hay moral, Toc Toc, y estudia actualmente quinto trimestre de la licenciatura en teatro. También está aquí presente mi amiga Karina Tamayo, quien comenzó la narración oral escénica desde el año 2016 en la Escuela Antonio González Beltrán, dentro de la UNOES, con la participación en múltiples actividades de narración oral escénica en la ciudad, y ha participado en el Festival Internacional de la Oralidad desde el año 2017. Comenzó sus estudios de teatro en el año 2019 en el Teatro Profesional de Lara y actualmente ha finalizado el tercer nivel. Ha participado en el montaje Boda 2020 y obras Caos, SOS, Toc Toc en el Teatro Profesional de Lara. Actualmente está haciendo un podcast llamado Yo te la recuerdo, que es de divulgación histórica. Y la otra invitada es la señora Ruth Barada, licenciada en administración, mi colega, quien comenzó a estudiar teatro en el Teatro Profesional de Lara en el año 2017. También cuenta con un tercer nivel culminado y ha participado en las obras Sobre Mesa, El secreto de las mujeres, Taller Montaje Boda 2020, en la muestra del taller de la gestualidad, Soliloquio, Guaymas, Hay moral, Toc Toc en el Teatro Profesional de Lara. También ha participado en la hermosa zarzuela de los Gavilanes, que tuve la oportunidad, que más que una oportunidad fue el privilegio de verla, que de verdad ojalá se haya difundido más veces, porque fue una presentación, una puesta en escena magnífica, maravillosa. También ha participado en el performance en Leyendas, auspiciado por la Embajada de España, y en el taller Montaje Libre con la Alianza Francesa de la Llamada de la Vela. Ha trabajado como monitor de teatro infantil en la obra Cinetismo en el Colegio Valle de Caudare, en el Plan Vacacional Infantil de la Universidad Fermín Toro, y en la obra El Grinch en el Colegio San Pedro, y es maquillista en diferentes obras. Con esta introducción les doy la bienvenida a nuestros invitados. Los micrófonos son todos suyos. Bienvenidos. Hola, gracias. Gracias, Rosalía. Bueno, entonces vamos a comenzar. A ver, Ruth, cuéntanos, ¿qué es el teatro para ti? Y nos hablas también del Teatro Profesional de Lara. Honestamente, salud mental. El teatro para mí ha significado sanación, salud, y salir de descubrir un montón de cosas dentro de mí. También porque nosotros estudiamos bajo el método de Stanislavski, y ese método se basa en las emociones, y cada vez que hacemos un ejercicio dejamos algo de nosotros allí, y he descubierto muchas cosas de mí al ver que tengo patrones de un ejercicio a otro, hago cosas, tengo repitencias, hay cosas que me cuestan. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que emocionalmente, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Entonces para mí el teatro ha sido salud, eso es lo que ha sido. Bueno. Y bueno, el Teatro Profesional de Lara, que es nuestra casa de estudio, lo que más puedo resaltar del teatro es que ha sido algo... Es que es un centro muy completo, donde el actor se forma de manera muy completa. ¿Por qué? Porque no solamente es actuación, no solamente es voz, no solamente es dicción, no solamente es gestualidad, sino que el estudiante
hace las veces también de director, donde tiene que organizar su propio ejercicio. Si es necesario, tiene que escribirlo. Si tiene que cantar, tiene que cantar. Si tiene que bailar, tiene que bailar. Tiene que organizar su propio sonido, su propia iluminación, o sea, su propio maquillaje, su propio vestuario. Es decir, se nos enseña y se nos guía para que sepamos todo, no solamente actuar, sino que sepamos todo y que no seamos ese actor que no propone, sino el actor que propone, el actor que dice estas son las ideas. No es ser el director es el director, pero no ser ese actor pasivo que no opina nada, que no aporta nada, sino un actor que aporte y que sepa y que haya pasado por todas las aristas que tiene el teatro, porque detrás del actor pues hay un maquillista, hay un vestuarista, hay un sonidista, el de iluminación, o sea, todo es muy importante. La gente se podrá presumir que, no, porque es un luminista, eso lo que está haciendo es poner un bombillo. No. La luz, el color de la luz, la calidez de la luz, la dirección de la luz, o sea, todo es un complemento. Entonces se nos enseña todo. Son integrales. Sí, sí, y bueno, y son años de experiencia. ¿Y qué te llevó a ti al teatro? Una vez vi una obra de teatro y dije, ¿qué cosa es esta tan bella que estoy viendo? Y me dicen, no, eso es teatro. Ahí yo conozco una escuela. Y bueno, nada, llegué a la escuela, pregunté y me dijeron, comenzamos tal día, y llegué y después me enamoré del teatro y me quedé. Y ya son bastantes años. Y en cada nivel de estudio te has transformado también como persona. Sí, claro, definitivamente, aunque bueno, los mayores, o sea, siempre hay un descubrimiento, porque como te digo, como el aprendizaje no es lineal, sino que nos pasan por cada una de las áreas. Entonces, el aprendizaje, como no es lineal, pues tampoco el proceso interno, ¿no? El proceso interno va variando, va cambiando, porque vas probando nuevas cosas, nuevas experiencias, vas haciendo cosas nuevas, vas diciendo, hey, este soy yo, o este no soy yo, o qué me está queriendo decir este papel, porque particularmente yo tengo la convicción de que cada papel tiene algo de nosotros y algo que tenemos que superar y algo que tenemos que trabajar. Entonces, siempre un papel digo, bueno, porque este papel, ¿qué tengo que aprender aquí? ¿Quién es ella? ¿Y qué le aporto yo y qué me aporta ella a mí, no? ¿Qué me enseña de la historia que está viviendo? Porque cada historia te enseña algo. ¿Y cuál historia te ha conmovido más, te ha transformado más, te ha tocado más? Todas las historias han sido importantes, o sea, no hay una que yo te diga, bueno, a mí lo que me transformaba más eran las improvisaciones, pero son los ejercicios internos o los ejercicios emocionales, ya esos que son ya íntimos de nosotros los estudiantes, que no es algo que mostramos al público, exacto. Eso ha sido lo más transformador, porque ahí es donde tú ves cómo tú improvisas, ahí es donde tú sacas todo lo que tienes dentro de ti y ahí es donde tú expresas y tú dices, epa, dices cosas que no pensabas que estaban adentro de tu cabeza. Sí, claro, te descubres y sí, y también encuentras porqués de cosas que haces que no te gustan y dices, ¿por qué hago esto que no me gusta? Aquí está la razón. Este personaje que hace esto que no le gusta, igual que yo, lo hace por esto. Quizás yo lo hago por esto y ahí te examinas. Y ha habido personajes en los cuales no hay nada en común contigo, son totalmente, diametralmente opuestos. No. Todo se parece. Sí, todo se parece. Todos tienen algo de mí, sí, todo. Es que yo digo que uno no persigue el papel, sino que el papel lo persigue a uno y uno corre, el papel te persigue y te atrapa y te tiene, pues, pero no, todos tienen algo de mí y yo creo que ese algo de ella es como ellas todas son como un poco, bueno, ellas y ellos, porque también porque parte de las evaluaciones y parte del aprendizaje también es la conversión de hombre a mujer. No que te veas como un hombre genuinamente, no que me vea como una mujer vestida de hombre, sino como un hombre, ¿no? Y todos han tenido algo, no sé, de rudeza, de firmeza, jocosidad. Entonces, bueno, lo que sí te puedo decir es que lo más difícil que dicen es hacer comedia, y es lo que más me gusta es la comedia. Sí, entonces el drama no me gusta tanto, pero un actor hace de todo, pero eso pues casi la mayoría de mis personajes han sido de comedia, entonces sí, tienen como un halo son extrovertidas, son así como sí, lanzadas, jocosas, abiertas, grandilocuentes, rocambolescas, histriónicas, sí, estrafalarias. Entonces, sí, tienen un poquito yo tengo un poquito de eso. En esta oportunidad vamos a conversar
con la señorita o la señora Karina Tamayo, artista multifacética, también perteneciente al Teatro Profesional de Lara. A ver, Karina, cuéntame, ¿cómo llegaste tú al teatro? Bueno, cuando yo llego al Teatro Profesional de Lara, ya yo tenía 3 años aprendiendo, formándome como narradora oral escénica, lo que la gente conoce como los cuentacuentos. Y yo sentía que yo quería ampliar mi espectro. Y me invitó una compañera que también es cuentacuentos y que también estaba en ese momento en el Teatro Profesional de Lara, que se llama Paola Ocampo. Me dijo, vente que estamos empezando el primer nivel. Y yo fui buscando también herramientas para la narración oral escénica. Yo siento que mi trabajo en el teatro ha enriquecido mi trabajo como narradora y me quedé. Ya yo también acabo de terminar me falta un ejercicio para terminar el tercer nivel, que es donde empezamos a trabajar con el método Stanislavski, que cuando tú comentabas qué era el teatro y con qué trabajaba el actor, hay un factor muy importante que añadir, que el actor también trabaja con emociones, con memoria emotiva, con sus emociones, con lo que trae como bagaje personal. También aprendemos a usarlo y a mirarlo desde fuera para poder manejarlo adecuadamente. Y así fue que yo llegué al teatro. Yo creo que yo vengo en el camino de las artes escénicas, pues, en general. ¿Y cuál disfrutas más, la narración o la interpretación? Lo que pasa es que son formatos muy distintos, porque como cuentacuentos yo puedo preparar un cuento, es un trabajo individual, a veces también lo podemos hacer en equipo. Yo he hecho montajes con Beatriz Romero, con otros cuentacuentos. Y es un formato que, bueno, me dicen hay una función en una plaza, hay una función en un evento profesional, un congreso que necesitan hacer un cierre motivacional con un cuento y tiene esa flexibilidad. Y en el teatro es más un trabajo en equipo, hay exploraciones individuales, por supuesto, pero cuando ya hablamos de lo que se presenta al público, casi siempre es un trabajo en equipo, es un trabajo bajo formatos más específicos, ya está en un espacio escénico adecuado, con escenario. Una estructura, con escenario, con utilería, con sonido, iluminación, como comentaba Ruth. Entonces, a mí lo que yo disfruto es tener esa flexibilidad de que transito entre ambas. Y de todas las obras en las cuales has participado, ¿cuáles han marcado internamente? Todas han sido un desafío, porque yo creo que nuestro director, cuando hace la asignación de roles, él siempre, por lo menos mi percepción es que siempre le pone a mi personaje algo muy contrario a lo que yo soy. Por ejemplo, hubo una obra, el taller montaje Boda 2020, donde mi personaje era homofóbico. Y yo para nada, yo soy muy abanderada de la diversidad y de todo eso. Yo siento que el ser humano no es blanco y negro y sus matices pasan por todas sus áreas de vida social, incluida la sexualidad. Y por lo menos el personaje que estoy haciendo ahorita en el próximo estreno que vamos a tener este sábado, no le gusta que la toquen. No, odia que la toquen, y yo soy kinestésica, mi idioma de comunicación con la gente es abrazo, es tocar, es agarrar manos, es tocar caritas, entonces siento que todos los papeles hay rasgos que yo busco en común y hay rasgos que me hacen explorar mis por qué, porque yo soy de determinada manera y ese personaje es totalmente, diametralmente contrario a mí en esa característica personal. Y en algunas obras quizás te hubiese gustado interpretar otro personaje del que te tocó. Sí, a mí me gustó mucho mi personaje en
en el montaje que hicimos que se llama Caos SOS, yo amaba a mi personaje, aprendí a quererlo. ¿De qué se trataba la Mi personaje era una mujer casada con un amante mucho más joven que la explotaba financieramente. Pero había otro personaje que yo miraba, y yo miraba hasta con codicia, que era el personaje, porque esa obra eran puros sketches. Entonces había otro sketch que era el de una mujer cincuentona que se estaba transformando estéticamente ante la crítica de su hija principalmente y de su familia. Y ella reivindicaba su derecho a seguir sintiéndose mujer atractiva con los recursos que tenía, que era hacerse las lolas y todo eso. Y ella hablaba de eso, yo sigo estando viva, yo no solamente voy a servir para ser abuela de ahora en adelante, yo todavía tengo derecho a disfrutarme. Y a mí ese personaje me gustaba mucho, mucho, mucho. Y lo hizo una compañera que lo hizo magistralmente. ¿Y a ti te tocó qué personaje? Era otro personaje, el de la mujer que tenía el amante más joven, un interesado oportunista desgraciado, pero ese era mi personaje, que también aprendí a querer porque era mirarla desde las carencias. Ella sufría un abandono por parte de su marido, y su manera de vengarse, de reivindicarse era esa. Pues yo al principio no la veía, pero aprendí a verla. Pareciera que el camino del artista teatral, les digo artista porque yo los veo más allá que actores, pues dado lo que leí de cada uno de ustedes y por lo que sé de lo que significa trabajar acá en Venezuela, el arte, yo los veo más artistas que actores, los veo más integrales. Siento que el rango de ampliación de las miradas más puras se amplía, es decir, como que los juicios también se van disminuyendo porque tienen contacto con distintas historias, con distintos personajes que quizás cuestionan muchas veces sus propias creencias, sus propios prejuicios. Sí, yo siento que, mira, en la narración oral escénica, bueno, en el Festival Internacional de la Oralidad que tú has tenido la oportunidad de acompañar, has visto que vienen artistas de otros países. Y yo recuerdo que hubo un narrador mexicano que vino y él comentaba que un artista sin conciencia social es un artista vacío. Y yo siento que nuestra exploración es individual, como indicaba Ruth, pero también es social. Te da plataforma para decir cosas, y eso es una responsabilidad. Y el asumir esa responsabilidad pasa por entender al otro, ¿me explico? Socialmente, quién es esta comunidad que nadie ve o que nadie le da voz, y nosotros le damos voz. No solamente en comunidades, sino excluidos como tal. Sí. Por ejemplo, el caso de la señora que quería romper los esquemas quizás de su historia familiar, es decir, mantenerse no joven, sino atractiva, mantenerse bella, hermosa, quizá en una sociedad donde, y más la venezolana, donde la belleza en la mujer es como a veces... Hay una presión. Exacto, a veces es una carga, es un reto, y a veces los mismos estándares familiares también limitan, comprimen. Entonces me imagino que eso también los lleva a ustedes a hacer exploraciones más allá del simple personaje. Sí, incluso a veces se hacen en grupo porque involuntariamente nosotros, bueno, después de los ensayos nos quedamos porque nos vamos volviendo un grupo consolidado con todas sus limitaciones y diferencias, porque hay muchísimas diferencias en edad, en contexto socioeconómico. Entonces, cuando nos quedamos entre todos hablando, nos miramos y esa mirada aprende a ser plural. Y esa mirada enriquece obviamente lo que hacemos. Excelente. El señor Germán Torres va a conversar sobre el teatro y sobre su trayectoria en el teatro. ¿Cómo llega al teatro? ¿Y qué significa el teatro profesional de Lara para él? Sí, bueno,
yo empiezo a rozar quizás el contacto con lo que es el teatro, pues en el liceo, en el, en, o sea, yo estudié en el Lisandro Alvarado y ahí habían quizás cursos eh, donde se permitía que el estudiante ingresara a ellos y bueno, en esto yo entro a teatro, ahí toqué rocé quizás mis primeros pasos en esa área. Luego entro al Teatro Profesional de Lara buscando más información sobre esto y que a veces pensamos que el teatro o ser actor es simplemente estar en un pasatiempo. El chico que está estudiando estas artes o casi la mayoría de las personas ven que las artes como tal es un pasatiempo, es algo que está allí, que de vez en cuando yo lo puedo hacer y no, es más, es un oficio al cual le- le agarramos cariño, le agarramos pasión, es un oficio que requiere puntualidad, que requiere disciplina, paciencia, estudio, mucho estudio, porque no es simplemente pararse en una tabla y decir un texto. Es ir más allá, es por qué el personaje está diciendo eso y por qué, cómo yo desde mi punto de vista, desde mis emociones, de mis sentimientos, puedo conectar con el público y que ellos de alguna manera concienticen lo que allí está sucediendo. Eso de manera general. En el teatro profesional de Lara he aprendido mucho, mucho. De alguna manera me he enamorado mucho más sí, de esta carrera, porque esto es más es una profesión como tal, de por sí yo quise ir un poquito más allá y academizar de manera general este proceso que he llevado durante casi ya 9 años y me ha ido muy bien. He aprendido a amar y a querer lo que he estado haciendo. Excelente. Algo que comentaba yo cuando hablamos por teléfono, que decía que muchas de las cosas que ustedes hacen es por amor al arte. Sí. Y allí reflejan su vocación, porque hacer algo por hacerlo o hacer algo porque te paguen no se siente ni se ve igual. Entonces, un artista tiene que sentir lo que hace, tiene que estar conectado con una fibra muy interna, una fibra maravillosamente viva para poder llegarle a lo vivo del espectador. Entonces, ustedes están aquí para honrar, desde mi lugar, honrar esa parte vocacional, esa parte hermosa de lo que significa hacer las cosas por amor al arte. Sí, es que lo que decía Germán, pues él da con un punto muy, muy importante, que las personas piensan que esto es un hobby. Ajá. Ajá. Entonces, como es un hobby, porque como no es secreto para nadie que todas las artes, todas, como se llamen, no son muy lucrativas, Ajá. ¿verdad? Y no son, no son muy vistas, no les invierten, no son muy lucrativas a nivel monetario. Entonces las personas piensan que porque no estamos lucrando a nivel monetario, entonces no somos profesionales o no tomamos esto como una carrera o no tomamos esto como un proceso de aprendizaje o no lo respetamos como se respeta cualquier proceso de aprendizaje en cualquier universidad y en cualquier institución. Exactamente. Exactamente. Entonces nuestro nivel de compromiso, pues yo diría que aún más amplio, más alto, porque los que se financian somos nosotros mismos. Entonces, esto no quiere decir que por eso no somos profesionales. O sea, claro. Sí lo somos. Solo que porque no lucremos con esto, no lucremos financieramente, pero lucramos emocionalmente, lucramos mentalmente, lucramos socialmente, lucramos en relaciones, lucramos en proyección, o sea, lucramos con otro tipo de cosas, pues. Exacto. Nos gratificamos, nos ganamos una familia que no pedimos, como dice Karina, ¿verdad? Muy diferentes todos. Nosotros, yo nunca pensé que iba a conocer personas tan distintas, de estratos educativos, socioeconómicos, cognitivos, sociales, tan distintos, de edades tan distintas, de pensamientos, de formas de pensar y de formaciones tan distintas, porque ahí hay desde, licenciados, ingenieros, comerciantes, empresarios, hay de todo, ¿no? Y ahí el estudiante, hay de todo.
hay de todo allí. Entonces, Claro, porque no solo conocemos historias, sino que aprendemos de las historias que no solo de nuestros compañeros, sino de las escenas que damos a conocer. Claro, y eso es la trascendencia. Cuando los escucho a mis compañeros, recuerdo que una vez en un concierto, en un recital, hay un músico caroreño muy querido que se llama el Chispa Riera, que toca muchas cosas, entre ellas fue uno de los precursores de lo que llaman el cajón, que la gente dice que es cajón flamenco y no, ese cajón es peruano. Paco de Lucía se lo llevó para España. Y él en ese conversatorio, él decía algo en lo que yo me retraté muy fielmente, porque yo soy contadora pública, trabajo como contadora pública y me gusta mi profesión, pero también amo esto. Y él decía, y él también era así, porque en Venezuela es muy difícil decir que alguien va a vivir enteramente del arte. Siempre, eso ha sido desde siempre. Y él decía, nosotros los artistas en Venezuela hacemos algo para vivir y hacemos esto para estar vivos. O sea, el arte para nosotros es estar vivos. Otra cosa es lo que hacemos como medio de subsistencia, como gratificación material, como gratificación profesional. Esto también es una profesión. Y hasta que no lo entiendes así, y no lo asumes con esa pasión, con ese compromiso, es muy difícil. Es lo que decía Germán, hay un tema de paciencia, hay un tema de entender que esto no es una carrera de velocidad, de que yo hoy empiezo y mañana soy protagonista de no sé, de una novela en España. No, esto es una carrera de largo aliento, porque hay un camino de formación, y la formación nunca es instantánea, nunca. Sí. No, y la formación no es cerrada tampoco, o sea, estamos, como vienen diciendo mis compañeras, estamos en constante aprendizaje, porque hoy podemos ser un niño, mañana podemos ser un viejito, pasado mañana un joven de 30 años, entonces nunca estamos encasillados o fijos en la misma posición, y eso es lo que nos ayuda a seguir aprendiendo. Y han pasado de personajes emocionalmente diferentes uno del otro, que los ponen a prueba incluso interiormente. Sí, y no solo o sea, una obra que hayamos presentado hoy y que estemos formándonos en otra, es en el mismo proceso de una sola obra de creación, porque puede ser que al principio estemos felices, contentos en una fiesta y de repente terminemos llorando y en tragedia, y en la siguiente escena tenemos que entrar contentos otra vez porque ya pasó la tragedia. Entonces es un proceso que llevamos a nivel emocional, que sabemos cómo conectar, que sabemos cómo conectar con la emoción y dejarla de lado para que podamos entrar a la siguiente escena sin que nos afecte. Wow, de verdad que mi respeto. Ahora bien, ustedes en comerciales hablaban de que una obra les puede llevar un año construirla, llevarla a cabo. Ustedes este sábado tienen un estreno de una obra. Háblennos e inviten a la audiencia a ir a esa obra. Dios, tan bellos ustedes. Aquí mis compañeros me lanzaron el micrófono a mí porque estamos todos muy entusiasmados. Este sábado 29 de noviembre a las 7:30 de la noche estrenamos una obra que se llama Toc Toc. Toc Toc fue conocida por muchas personas primero como una película, pero esa película venía de la adaptación de un texto teatral, y ese texto teatral es el que ahorita nosotros tenemos montando cierta cantidad de tiempo. No llegamos todavía al año, pero sí un tiempo bastante prolongado para lo que se necesita para el desarrollo del personaje. Nuestra obra, repito, se estrenará este sábado 29 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Profesional de Lara, ubicado en la esquina de la carrera 16 con calle 24, para más señal, diagonal al Edificio Nacional.
en la misma manzana del Colegio Inmaculada Concepción. Allí los esperamos. Este es un estreno. Antes ya se hizo un ensayo con público con motivo del Día Nacional del Teatro, hará unos 15 días, ¿no? Pero el estreno formal es este sábado. Están todos cordialmente invitados. Para quienes estén interesados en adquirir las entradas, pueden ubicarnos a través de las redes sociales en el TPL Piso BE de Venezuela, y también pueden comunicarse al número del presidente del Teatro Profesional de Lara, el profesor Nelson Pérez, al 0414-508-1160. Repítelo, por favor. 0414-508-1160. Y con mucho gusto el profesor Nelson les dará su información para las entradas. Sí, ayer hicimos la sesión de fotos con un integrante de nuestro elenco que también es fotógrafo profesional, Augusto Mendoza, y yo por lo menos agarré una foto que me tomé y la puse en mis redes y empecé la campaña de intriga que llaman y ya hay gente interesada, así que los que quieran acompañarnos, apoyar el teatro Guaro, el teatro larense, pueden desde ya empezar a comunicarse con nosotros. Sí, doy fe de que son grandes artistas y también grandes seres humanos. Tan bella.